Muy buenos días, Enrique Inostroza, ¿cómo estás tú? Pero, Francisco. Hola Francisco, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Aquí estábamos peleando con Joyce, pero ya estamos de amigos otra vez. No pasó, todo pasó. Oiga, tanto que hablar esta mañana. Hay una cantidad de temas interesantes para debatir. Oye, ¿yo puedo interrumpir? No. Sí, claro, pues usted es la dueña del programa aquí, pues. Porque Roberto, que trabaja en los puertos Ya. y que nos saluda a diario, dice: buena la nota por la nave con autos que atracó en SBTI. Saludos. ¿Y qué es lo que es SBTI, Joyce? San Vicente Terminal Internacional. Oye, estuvo muy interesante la entrevista a Rodrigo Monsalve, un gran amigo mío, un saludo para él. Y el desafío, como dice él, está en cómo somos capaces de seguir trayendo estos barcos, porque finalmente me van a retar por la palabra barco en el ambiente portuario. Una nave, por favor. Y ese además era un car carrier. ¿Qué lo quiere? Un car carrier. Un car carrier. Sí, era un horror. Pero finalmente lo que tenemos que hacer es ser competitivos para que sigan llegando, porque hoy día llegó producto de una eventualidad nomás. Sí, es verdad. Y eso evidentemente que genera movimiento, da trabajo, etcétera. Trae felicidad. Es todo virtuoso. Lo que no es muy virtuoso es lo que está pasando en el PS de Enrique Inostroza, lo digo con respeto, ¿ah? Finalmente tuvo que renunciar el candidato Arturo. Ay, se me olvidó el nombre del caballero de Cerrillo. Arturo Aguirre. ¿A ti te parece suficiente, Enrique Inostroza, que él haya renunciado a la militancia del PS? ¿O crees tú que hay que investigar más allá? Las acusaciones son demasiado graves. Por esa razón ayer hubo distintas acciones. Ayer hubo un pleno del Comité Central. En ese pleno del Comité Central se informó respecto de que hay una investigación en curso que no va a suspenderse por la renuncia. Eso iba a preguntar. Va a terminar con una conclusión, con una sanción que no va a poder ser aplicada porque esta persona renunció al Partido Socialista, pero que hay que ser totalmente. El Partido Socialista tiene un estatuto hace ya por lo menos 6 años, donde de estos temas no hay una doble lectura y se tienen que dar sanciones muy ejemplificadoras sobre este tema. En política, aquellos que pretendemos desde instituciones representar a la sociedad, tenemos que ser extremadamente drásticos respecto a situaciones como las que fueron denunciadas por un medio de comunicación, Ciper Chile, ayer en una publicación. Y por lo tanto me parece muy bien la actitud de la candidata presidencial Pablo Narváez. Ella pidió la expulsión y la decisión del Comité Central de seguir adelante con la investigación a pesar de la renuncia de este señor al Partido Socialista. Enrique, una sola pregunta más. Sí, espera un poquito, por favor, Francisco. Después te entrego contigo la palabra. Lo que pasa es que yo, a partir del reportaje de Ciper, Enrique, se deja establecido la duda respecto de si la directiva, y concretamente Álvaro Elizalde, sabía ex ante de los presuntos delitos que habría cometido el alcalde de Cerrillos. Y si es que él los hubiese sabido, Enrique, ¿qué debería hacer Álvaro Elizalde? O sea, primero hay que conocer cuándo es la fecha del cual se puso el antecedente, porque la investigación que está llevando a efecto el Tribunal Supremo es con fecha anterior a la publicación, y por lo tanto lo más probable de que lo que haya ocurrido, digamos, de que se pusieron los antecedentes a disposición como corresponde del órgano disciplinario del partido. Pero en ese caso creo que la investigación tiene que ser suficientemente drástica. No pueden haber encubrimientos, no pueden haber dilaciones respecto a las denuncias en este tema. Hay que ser totalmente, primero, drásticos y también transparentes. Francisco, tú querías preguntarle algo a Enrique. Sí, yo tengo tres puntos con respecto a este tema. El primero es preguntarle a Enrique si él, como militante socialista, se siente cómodo con la intervención de la candidata de la ONU diciendo que hay que expulsar del partido a esta persona que está recién en la etapa de denuncia. Porque te lo pregunto de la siguiente forma. Ojalá nunca pase, digamos, pero si el día de mañana tú como militante te ves enfrentado a denuncias que pueden o no ser ciertas todavía, ¿te sientes cómodo con una candidata presidencial ya juzgándote? Porque en el fondo lo que hizo hoy día Narváez al pedir su expulsión es juzgarlo. Lo segundo
es el Partido Socialista básicamente todavía no ha tomado ni una decisión, no ha reaccionado. Lo que pasó fue que el candidato, el militante renunció a su militancia, pero el Partido Socialista aún está ahí, sin emitir, digamos, algún pronunciamiento sobre este tema. Y lo tercero es que todavía, 24 horas después de lo que conversamos ayer, Álvaro Elizalde no transparenta si es que él sabía o no sabía estas denuncias previa inscripción del candidato. Te agradezco las preguntas porque permite. Fíjate que primero aquí hay un principio que debería aplicarse en todos estos casos. Antes de la presunción de inocencia, la presunción de veracidad del relato de las víctimas. Acoso. Y desde ese punto de vista, lo que debería ocurrir, si a mí me pasara, yo renunciaría inmediato, pediría que se fueran los antecedentes a disposición del órgano administrativo en este caso, pero también, digamos, del Ministerio Público, que le corresponde poder accionar sobre este tema, sobre cuál es el delito, porque esto no puede quedar solo, digamos, en la sanción de una institución a la cual pertenecía este señor, que también tiene que ser juzgado, que corresponde a la sociedad, que es el Ministerio Público, y en su calidad de alcalde también, a mi juicio, la Contraloría General de la República. Lo segundo me parece totalmente razonable lo que hizo Paula Narváez. Ella tomó una definición con mucha lucidez, con mucha prestancia, con mucha fuerza, de decir, mira, ¿sabes qué? Mi opinión es pedir la expulsión. Me parece, desde el punto de vista de su rol político. Ella tiene un rol, en este caso como candidata presidencial, me parece muy bien lo que señaló. Y lo tercero, es que el Partido Socialista no estaba mudo sobre esto. Además, particularmente ayer tocó la coincidencia que había un órgano resolutivo máximo, que el Pleno del Comité Central, y se pronunció sobre este tema. Más allá de la renuncia de este señor a la militancia del Partido Socialista, el Partido Socialista va a seguir estando ya al lado de las víctimas y particularmente de las denunciantes, y particularmente investigando estos hechos respecto a la posibilidad que incluso existan otros militantes involucrados. Y la tercera es, ¿por qué no ha dicho Álvaro Elizalde si sabía o no que tenía este problema, esta acusación? No, por eso lo dije anteriormente. Él puso los antecedentes, fue parte la directiva nacional que puso los antecedentes del Tribunal Supremo. Pero no fue a propósito de la denuncia de lo que ayer apareció en distintos medios de comunicación. La investigación del Tribunal Supremo, a propósito de una denuncia que hizo la propia directiva del partido. Y también entiendo que también hay una segunda denuncia hecha por un militante de la comuna de Cerrillos, sí, que además es funcionario municipal. Bueno, queda claro cuál es la situación que está hoy este caso, y bueno, solamente aportar que Paula Narváez es psicóloga, entonces de ahí también viene su mujer, y ha adherido a todos los principios que tienen que ver con la defensa de las víctimas. ¿Me permite un segundito, Joyce? Solamente es que quiero complementar una información y después les entrego la palabra a Joyce respecto de este accidente que hubo en Lidentur con Maipú. Nos cuenta Sergio, auditor nuestro, a nuestro WhatsApp más 569-6489-6709. Hubo dos personas lesionadas leves que fueron trasladadas al hospital. Solamente los daños fueron en los dos automóviles que chocaron ahí en el lugar, pero no hay heridos graves en este accidente que pasó un poquito antes de las 8 de la mañana. Joyce. Permíteme solo una cosa, que me parece que hay un principio que hay que empezar a sentar en la sociedad, en todo ámbito, que dice relación con que frente a estos temas tiene que haber un principio, así como respeto a la presunción de inocencia, que es un derecho humano, pero también un principio de verosimilitud de las denuncias. Una mujer no hace una denuncia falsa. Aquí muchas veces se dice, mira, hay que investigar, primero no, aquí hay que creer en las víctimas que hacen la denuncia. Sí. Creo que eso es un principio que hay que empezar a sentar en la sociedad chilena. Conversación, sí. Y lo segundo, recomendar, ayer apareció por casualidad en la plataforma Netflix una serie basada más bien un documental, basada en la primera denuncia de acoso sexual que se hizo en la política española respecto a un municipio.
Me parece que también, digamos, un buen instrumento, un buen documento para efecto de poder adentrarse en estos temas. Bueno, Francisco, y ayer, ¿sabes?, entrevistó a Mario Desbordes, y a propósito de todo lo que hemos estado conversando nosotros en reiteradas oportunidades sobre la macrozona sur, la violencia rural, las víctimas de atentados en Arauco y Malleco, Desbordes dice que los coordinadores y estos delegados presidenciales son en realidad un invento del momento, porque ni siquiera tienen un lugar donde desempeñar su función, que no tienen oficina. ¿Qué crees tú que es respecto de esta declaración? Mira, yo creo que lo de Mario hay que tomarlo en el sentido que viene. Él era un candidato que hoy día tiene que tratar de posicionar temas y salir de la agenda. Ahora, creo que nos deja un poco de razón en el sentido de que la figura del delegado presidencial es una figura centralista. Es una figura que lo que hace en el fondo es pasar por encima de las autoridades regionales en términos solo de gestión, ¿no? Porque bien lo dice, creo que fue en esa misma entrevista o no, que leí ayer, los delegados no tienen responsabilidad política ni tampoco responsabilidad de mando sobre las otras autoridades. Entonces finalmente son los enviados del Mesías que vienen a solucionar los problemas que las autoridades regionales no pueden. En ese sentido comparto un poco las declaraciones de Mario, porque no hace falta nombrar un delegado presidencial supra autoridades, todas las autoridades. Bueno, desgraciadamente estamos ahí, con problemas con internet, Álvaro. Sí, pero es la conexión con Pancho, que no había pasado nunca. Pero fíjate que mientras la recuperamos, a mí me gustaría decir respecto de este asunto que a mí me resulta, yo entiendo el punto de Pancho, me parece que hace el punto. Sí, en el fondo tiene razón con esto, de que ¿por qué tiene que venir alguien de fuera como... Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Es que está bien, pero a mí me parece que son hasta insultantes para las personas que han sido víctimas de la violencia. Sí. O sea, que en el fondo es que, como que decir, mira, con este invento los dejamos tranquilos. A mí me parece que no me dejan tranquilos. Recuperamos, Francisco, ¿estás ahí todavía? A ver si puedes complementar la idea. Sí. Bueno, básicamente para cerrar la idea era que en el fondo es como decir en las regiones, oigan, ustedes no tienen la capacidad de solucionar esto, así que yo lo voy a ver con esta persona, y todas las autoridades, desde el intendente hacia abajo, en cualquier región, se ven como intervenidas, entre comillas, con elegancia, por supuesto, y con sutileza, porque un delegado presidencial es una figura sutil, pero diciéndole a usted digamos, hágase un ladito porque vengo yo y usted me hace caso a mí. Pero finalmente el que paga los platos rotos, el que tiene que poner la cara en la región, son las autoridades nombradas por decreto, digamos. Claro, pero no fue muy delicado en sus declaraciones tampoco Mario Desbordes. No sé si estás de acuerdo con mi antejuicio, Enrique Inostroza. O sea, totalmente, yo creo que no es delicado, puede ser una palabra, porque efectivamente la figura de delegado presidencial, fíjese lo que es un delegado del presidente, por lo tanto es como que el presidente actúa en un territorio. Sí. Y se entiende de que tiene, por lo tanto, jerarquía sobre los intendentes, sobre los gobernadores. Entonces una situación compleja. Y en este caso en particular lo que ocurre, claro, existe un delegado presidencial para la macrozona y además representantes regionales de ese delegado. Aquí en la región está el abogado Roberto Coloma. Uh-huh. Que es un profesional muy capacitado, pero claro, uno entiende, se pregunta cuál es el rol del gobernador, cuál es el rol del intendente frente a estas cosas. Me parece que hay que redefinirlo respecto a la situación que se vive, que es grave en la macrorregión sur. Si efectivamente vale la pena mantener esto o darle más atribuciones y robustecer el rol que le corresponden a los intendentes, delegados presidenciales, a contar de mayo próximo, los gobernadores provinciales. Pero ¿sabes qué, Enrique? Yo quiero hacer una diferencia, porque Roberto Coloma, en el escenario, no como persona, pues yo lo conozco, tengo la mejor impresión de él,
Roberto Coloma es una persona que es de la región, que fue seremi de justicia en Piñera 1, no es alguien desconocido para poder coordinar temas de la región. A mí no me incomoda la figura de Roberto Coloma para nada. A mí tampoco digo, pero fíjate lo que ocurre, es el delegado del delegado. ¿Cuál es su rol frente al gobernador? ¿Cuál es el rol frente al intendente? Entonces, más allá de las capacidades, nadie discute las habilidades y capacidades profesionales y políticas de Roberto Coloma, sino que más bien esta figura debe mantenerse en el tiempo. A mi juicio, deberíamos revisarla. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el rol de Roberto Coloma respecto a Seremi de Desarrollo Social? Actor muy importante respecto, por ejemplo, a cómo está funcionando la CONADI en la región del Biobío. Entonces, hay puntos que yo creo que hay que ir revisando, y me parece que fortalecer al delegado presidencial y al delegado provincial en la nomenclatura que empieza a operar a contar de mayo, me parece que es el camino correcto. Es que ¿sabes lo que pasa? Mira, yo quiero decir lo siguiente, Mario Desbordes no es cualquier persona, ¿ah? Él fue ministro de Defensa, sí, ¿cierto? Antes fue diputado, fue presidente de Renovación Nacional y hoy es candidato presidencial. ¿Ah? Pero es candidato, o sea, yo creo que en la teoría que una persona es candidato se olvida de todo lo anterior. Sí, pero tú también eres candidato y no andas diciendo cosas como la de Mario Desbordes. Entonces no, pues es que ¿sabes lo que pasa? Porque eres candidato, te vas a olvidar de tu pasado. Es ¿Cómo que es? No, pero en el fondo uno tiene que buscar... Es que déjenme hacer el punto, porque esa lectura la haces tú, Francisco, pero la ciudadanía... Las personas, las víctimas de la violencia juntan todo. No tiene por qué hacer esa lectura. Entonces piensa tú que viene aquí Mario Desbordes, no vino en realidad, pero sabes, lo entrevistó de manera virtual y se manda esta declaración. Claro, estuvo en Biobío también. Ah, ya, está bien, no sabía. Entonces dice, no, esta cuestión es un invento nomás. Entonces, y ahí justo ayer Urquizar, que es el sucesor de Cristian Barra, dice que él no tiene idea de lo que está pasando, que tiene que informarse. La primera expresión de no tiene idea la puse yo. Él dijo de manera más elegante que tenía que informarse. Tenía que, regalar. Entonces, pero espérate, espera un poquito. ¿Qué piso le dejas tú? ¿Qué piso va a tener el delegado presidencial por la contraparte? O sea, una persona, una agrupación de víctimas de la violencia, René Muñoz, por ejemplo, el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, él va a decir, ¿y para qué voy a ajustar con este gallo si va a estar puro perdiendo el tiempo nomás? Pues no. Le quita legitimidad absolutamente y eso es muy grave. Que pero yo creo que más legitimidad le quita al cargo que la autoridad entrante diga, oiga, tengo que informarle porque no sé mucho, ¿no? Es un chiste eso. O sea, mejor que se quede en Santiago y no diga nada, creo yo. Pero a mi juicio, yo quiero ir al punto, porque este tema, sabemos y lo hemos discutido aquí, no va a terminar en este periodo de gobierno. Yo creo que hay que revisar cómo el Estado de Chile se relaciona con una situación que es grave, sí, donde hay lugares donde hay controles vehiculares que no son legales, donde ayer, por ejemplo, no solamente quemaron un vehículo en la región del Biobío, en la ruta Purén, desde Conturmo a Purén, sino que pararon 2 vehículos, uno de ellos iba un carabinero, vehículos particulares, sí, y le pegaron. Bajaron y se lo robaron. Claro, y después lo quemaron. O sea, y le pegaron al carabinero. Sí. O sea, por favor, son situaciones de extrema gravedad. Ese tema requiere una coordinación que a mi juicio está superada por estas delegaciones. Y lo segundo es cómo el Estado también empieza a funcionar mejor. Lo digo desde el punto de vista de un compromiso del mundo político con las instituciones que operan en esos territorios. Por ejemplo, uno debería decir, en la CONADI deberíamos poner al mejor de los mejores para efecto de que se ponga, digamos, a la cabeza de esa institución, por ejemplo. Ahora hay que ver cuánta gente contesta el censo. ¿Por qué, oye? Porque resulta ¿Qué censo? Que el censo agrícola, para ver cómo está el uso de las tierras. Oye, y ese censo agrícola es una información valiosísima. Sí. Muy valiosa. Que en todo Chile, ¿eh? Sí. Sí. Francisco. Yo creo que se acaba el programa sin decir una variable que no la hemos tocado en este programa. Y es que pueden haber muchos delegados, pueden haber muchos enviados especiales, pueden haber muchos títulos rimbombantes, pero finalmente hoy día las víctimas tienen súper claro lo que pasa. Y lo que pasa no es un problema del delegado que es de acá o de allá. El problema que tienen es que no están encontrando a las personas que están cometiendo los delitos y no las están poniendo a disposición de la justicia.
Y eso es un problema de coordinación entre los poderes del Estado, que también tiene que ver mucho la Fiscalía, que también tiene que ver mucho las policías, que en el fondo hacen las diligencias que la Fiscalía les pide realizar. Entonces, podemos tener delegados que van a estar yendo y viniendo y condenando cada uno de los ataques y diciendo que vamos a presentar. Muy bien, está perdiendo. No, dale, te escuchamos. Que van a presentar las querellas contra quienes resulten responsables, cuando finalmente aquí lo que se necesita es que las policías puedan actuar, por supuesto, con todas las atribuciones que ellas tienen, y que los fiscales y la justicia también hagan su parte, porque hoy día resulta que para poder los delegados lo tienen clarísimo. Si el problema es que la fiscalía no les está dando el pase para que ellos puedan allanar, para que ellos puedan investigar y para que ellos puedan ir a detener a las personas, porque cuando uno conversa con la gente que está involucrada en esto, saben con nombre y apellido y las coordenadas precisas donde están las personas que son las hacen los atentados. Entonces, no te puedo dejar pasar un punto, Francisco. Pero podemos opinarlo, pero ojo con deslindar hacia la Fiscalía. La Fiscalía hace mucho tiempo, incluso antes no sé, que hoy día Internet está muy dedicación exclusiva, que el fiscal Juan Yáñez, que tiene mucha experiencia en este tema. Yo creo que la Fiscalía está haciendo su pega. Yo creo que es muy fácil decir, mira, es responsabilidad de la Fiscalía. Creo que eso no es así. Yo estoy diciendo que es de coordinación entre todos, porque no sacamos no sacamos nada con tener policía establecida allá si no le mandan las órdenes para que pueda operar. Entonces, claro, es fácil también decir, no es de la Fiscalía, es de todos. Es de todos. Tiene que haber una coordinación del Estado de Chile. Yo el otro día escuchaba, a propósito de la necesaria coordinación entre todos los agentes del Estado, escuchaba yo un comentario de Tomás Mochati en Internet, y él hizo una relación de la cantidad de material que no está siendo usado por Carabineros porque está malo. O cuando, claro, está malo, está en malas condiciones, no hay dinero para reparar. Para repararlo. Entonces, claro, Carabineros pide MOWAC, resulta que tiene MOWAC, pero no funcionan. Entonces, nadie dijo nada. A mí me parece que esperar a que la información que se vierte en un medio de comunicación se masifique para que haga masa crítica y logre generar movimiento es bien peligroso. Solo hay dos cosas que para sacarlo solo del conflicto en la zona sur de la provincia de Arauco. Fíjate que esto de que tú dices de la obsolescencia de material, material que está, hay cosas que son graves. Se venció el convenio para ocupar la SIMCAR. O sea, imagínate, los carabineros tienen que estar llamando a la CENCO para efecto hacer un dato. Segundo, esto que pasa con los MOWAT en la zona sur de la provincia de Arauco, si los auditores de buena costumbre pueden ir a las comisarías que están cercanas a su domicilio, se van a encontrar con vehículos de carabineros que están botados porque no hay presupuesto para repararlo. Creo que ahí hay que hacer me parece que el Estado también tiene que hacer una inversión más grande y una preocupación sobre el material que las policías tienen a disposición para combatir los delitos. Sí, y además hay un tema que tiene que ver con la administración completa del Estado, donde dar de baja un material es bastante complejo y engorroso. Entonces, eso también, ahí hay un tema, porque siguen estando en el inventario y por lo tanto siguen ahí siendo bienes fiscales. Oye, nos tenemos que ir. Había una idea dando vuelta de que no se comprara más material, sino que se estableciera una especie de arrendo, un leasing. Y por lo tanto, que le sacaran a Carabineros esta obligación de que andan después haciendo cotizaciones para efecto reparar los vehículos, sino que sea obligación de quien presta el servicio. Oye, una sola cosa, un punto que lo podemos dejar ahí esbozado, y es que este señor Urquizar dijo que se va a venir a vivir a Temuco. Ah, mira. Claro, como gran signo de descentralización. Un gran sacrificio. Un gran sacrificio. Un hombre sacrificado. Comprometido. Un hombre sacrificado, ¿no? Vamos a monumento. A Temuco. Después de quedarnos, como está en una discusión en Santiago sobre una estatua, ponemos a Urquiza. Debería vivir en Coyipulli. No, es un hombre, con Cañete. Es una cosa impresionante. Un sacrificio. El delegado. Y se va a ir a Temuco, una cosa increíble. Notable. Urquiza presidente. La pregunta es si se va a ir a vivir a Tucumán o a Temuco. Oye, por favor. Y muchas gracias. Que pasen buen fin de semana. Que Cuídense. tengan buen día. Francisco, igualmente, Enrique. que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao.